Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y buena vibra. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y la verdad, tengo un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las sorpresas, el amor y un poco de locura. Exactamente, vamos a hablar de la visita inesperada que enloqueció a todos, la que sacudió los cimientos del fandom y nos hizo suspirar a todos. Y por supuesto vamos a profundizar en la historia de nuestros amados Kerem y Hande. ¿Quién no ama un buen drama romántico, Prepárense porque este vídeo está lleno de detalles, momentos emocionantes, análisis profundos y por supuesto mucho chisme. Vamos a desmenuzar cada elemento, cada gesto, cada publicación, para que no se nos escape nada. Pero antes de que empecemos a destripar todo este asunto, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí siempre encontrarán lo último sobre las novelas turcas, chismes jugosos, análisis de personajes, entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho amor por Kerem y Hande. Además, siempre estoy atento a sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, sugerencias y teorías. Me encanta interactuar con ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que sé que les va a encantar. Así que, ¿están listos? Prepárense para el drama. Y cuando digo drama, no me refiero a peleas ni discusiones, sino al drama romántico, a la emoción, a la pasión, a ese torbellino de sentimientos que nos hacen vibrar. Todo comenzó como suele suceder con la vida cotidiana de Hande y Kerem, o al menos eso parecía. Estaban en la cima del mundo, brillando con luz propia. Sus carreras profesionales florecían a pasos agigantados, con proyectos exitosos que los consagraban como íconos de la industria. Su amor, esa llama que había encendido a millones de corazones, parecía más fuerte que nunca, consolidado, maduro y radiante. Su legión de fans, una comunidad apasionada y entregada, los adoraba, siguiendo cada paso, cada publicación, cada gesto. Parecía que todo era perfecto, ¿verdad? Un cuento de hadas moderno, digno de ser plasmado en una novela o una serie. Pero como todos sabemos, la vida a veces tiene la costumbre de lanzar algunas sorpresas inesperadas, giros dramáticos que cambian el rumbo de la historia. Y esta fue una de esas. Resulta que Kerem, siendo el hombre romántico, detallista y atento que es, un hombre que no teme demostrar sus sentimientos y que siempre busca la manera de sorprender a la mujer que ama, decidió preparar una sorpresa para Hande. Y no una sorpresa cualquiera, no. Una sorpresa que requirió planificación, organización, logística y sobre todo, mucho amor. Una sorpresa que demostraba la profundidad de sus sentimientos, la importancia de su relación y el deseo de mantener viva la chispa de la pasión. Él, en secreto, lejos de los reflectores y las miradas curiosas, planeó meticulosamente una visita sorpresa a un lugar que para ellos era muy especial, un lugar que evocaba recuerdos preciosos, momentos inolvidables y que, de alguna manera, representaba el inicio de su hermosa historia de amor. Imaginen la escena, transportémonos a ese momento. Hande, probablemente inmersa en sus actividades diarias, ya sea grabando en el set de una nueva producción, cumpliendo compromisos profesionales, asistiendo a eventos sociales o simplemente disfrutando de un merecido descanso en la intimidad de su hogar. De repente, un sonido familiar interrumpe su rutina del timbre. Un sonido que anticipa la llegada de alguien, una visita inesperada, un cambio en la rutina. Hande, con una mezcla de curiosidad, emoción y quizás un ligero toque de cansancio, abre la puerta. Y allí está él. Allí está Kerem con una sonrisa radiante que ilumina cualquier espacio, con una mirada que irradia amor y ternura, con esa presencia magnética que cautiva a todos. En sus manos, un ramo de flores frescas, tal vez las favoritas de Hande, un gesto simple pero significativo que demuestra atención y cariño. Tal vez un pequeño regalo, algo que refleje sus gustos y aficiones, un detalle que demuestre el conocimiento profundo que tiene de ella. Y sobre todo en sus ojos un brillo especial, lleno de amor, de alegría, de la emoción del reencuentro, de la promesa de un momento inolvidable. La reacción de Hande, estoy seguro, fue épica. Imaginen la sorpresa. Imaginen la emoción que debe haber sentido en ese instante. Imaginen la mezcla de alegría, incredulidad y un ligero toque de nerviosismo. Porque seamos honestos, cuando alguien te sorprende de esta manera,
con un gesto tan romántico y espontáneo, el corazón se acelera, la respiración se entrecorta, y el torbellino de emociones te invade por completo. Es un momento que se graba en la memoria, un instante que se atesora para siempre. La sorpresa, el evento inesperado, es fundamental en una relación. Es una forma de mantener viva la chispa, de demostrar que el amor no se ha extinguido, sino que se alimenta constantemente de detalles, de gestos, de momentos especiales. Es la prueba de que a pesar de la rutina, de las responsabilidades, de las presiones de la vida, el amor sigue siendo la prioridad, el motor que impulsa la relación. Pero ¿por qué digo que esta visita enloqueció a todos? ¿Por qué generó tanto revuelo, tanta expectación, tanta euforia? Bueno, porque la noticia de la visita de Kerem, como un buen chisme que se propaga rápidamente, se extendió como pólvora. Las redes sociales, los medios de comunicación, los fans, los paparazzi, todo se revolucionó, se encendió. La simple idea de que Kerem, en un acto de amor y espontaneidad, había viajado para sorprender a Hande, generó una ola de entusiasmo y emoción que inundó el mundo digital y se extendió por todos los rincones del planeta. Los fans, por supuesto, fueron los primeros en reaccionar. Una vez que la noticia se filtró, la comunidad de seguidores de Kerem y Hande, que ya de por sí era numerosa y apasionada, se volcó en celebraciones y manifestaciones de alegría. Celebraron el amor de la pareja, compartieron mensajes de apoyo y admiración, crearon memes divertidísimos que se viralizaron en cuestión de horas, y expresaron su felicidad por verlos juntos, felices y enamorados. Para ellos, esta visita inesperada era la prueba de que su amor era real, que su relación era auténtica y que su conexión era inquebrantable. Los medios de comunicación, por su parte, no se quedaron atrás. Aprovecharon la oportunidad para publicar artículos, entrevistas, análisis y todo tipo de contenido relacionado con la visita. Los titulares destacaban la romántica sorpresa de Kerem, el gesto de amor que había cautivado a todos, y la felicidad de la pareja. Las revistas del corazón, los portales de noticias y los programas de televisión dedicaron horas de programación a cubrir la noticia, mostrando fotos, vídeos y comentarios de expertos sobre la relación. La atención mediática, aunque a veces puede ser invasiva, también sirvió para amplificar el mensaje de amor y para mantener a la pareja en el centro de la conversación. Pero las redes sociales, ahí fue donde la magia ocurrió. En Instagram, Twitter, TikTok y todas las plataformas digitales, las fotos, los vídeos y los mensajes de Hande y Kerem juntos inundaron los feeds. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia a nivel mundial, superando incluso a algunos temas de actualidad. Los comentarios de amor, admiración y apoyo llenaron las publicaciones, creando una atmósfera de celebración y alegría. Los fans compartieron sus propias experiencias, sus deseos, sus sueños y sus expectativas, generando una comunidad virtual que se sentía parte de la historia. Era como si el mundo entero estuviera celebrando el amor de esta pareja, un amor que trascendía las fronteras, los idiomas y las culturas. La viralización de la noticia fue tan masiva que incluso llegó a oídos de personas que no eran necesariamente seguidoras de Kerem y Hande, pero que quedaron cautivadas por la romántica historia. La visita inesperada se convirtió en un tema de conversación en todo tipo de contextos, desde reuniones familiares hasta conversaciones de trabajo. El amor, el romanticismo y la espontaneidad son temas universales que generan empatía y que conectan a las personas, independientemente de sus intereses y preferencias. Pero la locura no terminó ahí. Porque la visita sorpresa, además de ser un gesto romántico y un acto de amor, también tuvo un impacto en la vida profesional de ambos. La exposición mediática, el cariño de los fans y la atención de los medios ayudaron a impulsar sus proyectos actuales y futuros. La gente quería saber más, ver más, apoyar todo lo que Kerem y Hande hicieran. Los productores y directores, conscientes del poder de la pareja, se interesaron aún más en trabajar con ellos, ofreciéndoles nuevos proyectos, roles protagónicos y oportunidades de crecimiento. La demanda de entrevistas, de eventos promocionales y de apariciones públicas se disparó. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, en los ídolos de las masas, en los referentes de una generación. Su éxito profesional, que ya era notable, se vio impulsado por el amor y la atención del público. La visita inesperada, de alguna manera, se convirtió en un catalizador que aceleró sus carreras y que les abrió nuevas puertas. Y como si fuera poco, esta visita inesperada también generó un montón de rumores y especulaciones. ¿Estaban planeando casarse? ¿Estaban pensando en formalizar aún más su relación?
¿Estaban considerando la posibilidad de tener hijos? ¿Tenían nuevos proyectos en conjunto que no habían revelado? Las preguntas y las especulaciones fueron infinitas. Y por supuesto alimentaron aún más la locura colectiva, generando un interés aún mayor por la pareja. Los medios de comunicación hambrientos de contenido comenzaron a publicar artículos sobre el futuro de la relación, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Los fans por su parte crearon teorías y especulaciones, compartiendo sus ideas y sus sueños en las redes sociales. La posibilidad de un matrimonio, de una nueva etapa en la vida de la pareja, generaba ilusión y expectativa. Pero lo más importante de todo esto, y lo que realmente enloqueció a todos, fue la demostración de amor y complicidad que Kerem y Anne demostraron al mundo. Se les veía felices, enamorados y disfrutando cada momento juntos. Su conexión era innegable, su amor era evidente y su felicidad era contagiosa. A través de fotos, vídeos y declaraciones públicas, la pareja transmitió al mundo la intensidad de sus sentimientos, la profundidad de su relación y la autenticidad de su amor. Kerem, con su gesto romántico y su capacidad de sorprender, demostró una vez más lo mucho que ama a Anne. Su iniciativa, su espontaneidad y su dedicación dejaron claro que la felicidad de su amada era su prioridad. Anne, por su parte, con su reacción, su sonrisa, su complicidad y su alegría, demostró que el amor que siente por Kerem es inmenso. Su felicidad se veía reflejada en sus ojos, en su voz y en su comportamiento. Su conexión era evidente, su complicidad era palpable y su amor era incondicional. Y así la visita inesperada que enloqueció a todos se convirtió en un símbolo del amor, la felicidad, la admiración y el respeto que Kerem y Anne inspiran en sus fans. Fue un recordatorio de que el amor verdadero existe, que los gestos románticos son importantes, que la espontaneidad y la sorpresa son fundamentales en una relación, y que a veces, la vida nos regala momentos mágicos. Fue una prueba de que a pesar de los obstáculos, de las presiones y de los rumores, el amor puede triunfar y puede fortalecerse. Durante esta visita, se dice que compartieron momentos íntimos, que revivieron recuerdos y que fortalecieron aún más su relación. La prensa, por supuesto, estuvo muy pendiente de todos sus movimientos, buscando capturar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron obtener fotos y vídeos exclusivos, pero la pareja, con astucia y discreción, logró mantener su privacidad y disfrutar de su momento especial. Y como era de esperarse, las fotos y vídeos de Anne y Kerem juntos se volvieron virales en cuestión de horas, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. Las imágenes mostraban a la pareja feliz y relajada, disfrutando de su tiempo juntos, compartiendo risas, miradas cómplices y gestos de cariño. Los vídeos capturaban momentos de complicidad, de afecto y de amor, demostrando la solidez de su relación y la profundidad de sus sentimientos. La naturalidad y la espontaneidad de sus interacciones eran evidentes, lo que demostraba que su amor era genuino y que su conexión era real. Pero, ¿qué hizo que esta visita fuera tan especial? ¿Qué hizo que enloqueciera a todos? ¿Qué elementos se combinaron para crear este momento mágico que quedó grabado en la memoria de sus fans? Primero, la espontaneidad. Kerem no avisó, hizo grandes preparativos públicos. Simplemente actuó movido por el amor, por las ganas de sorprender a su amada y por el deseo de hacerla feliz. La espontaneidad, la ausencia de planificación, es uno de los elementos clave del romanticismo. Demuestra que el amor es genuino, que surge de forma natural y que no necesita de artificios ni de formalidades. Segundo, la elección del lugar. La visita sorpresa, se dice, tuvo lugar en un lugar significativo para ambos, un lugar que evocaba recuerdos, que representaba el inicio de su historia y que de alguna manera simbolizaba su amor. Este lugar, aún desconocido para el público en general, se convirtió en un símbolo de su relación, en un espacio donde se sintieron cómodos, protegidos y conectados. La elección del lugar demostró la importancia de la memoria y de la conexión emocional en una relación. Tercero, la naturalidad. Anne y Kerem se mostraron tal y como son, felices, enamorados y completamente a gusto el uno con el otro. No hubo poses, ni artificios, ni disfraces. Simplemente se mostraron como dos personas que se aman, que se respetan y que disfrutan de su compañía. La naturalidad es fundamental en una relación, porque demuestra que el amor es auténtico y que se basa en la aceptación mutua. Cuarto, la reacción del público. Los fans, los medios y las redes sociales respondieron con entusiasmo y cariño.
celebraron el amor de la pareja, compartieron su alegría y demostraron su apoyo incondicional. La reacción del público fue una muestra de la conexión emocional que existe entre Kerem y Andy y sus seguidores. Su amor inspiró a miles de personas, quienes se identificaron con su historia y se sintieron parte de ella. Y por último, la trascendencia. La visita inesperada no solo fue un gesto romántico, sino también en un símbolo de amor, felicidad, admiración y respeto que inspiró a muchos. Demostró que el amor verdadero existe, que los gestos románticos son importantes, que la espontaneidad es un ingrediente esencial en una relación, y que a veces, la vida nos regala sorpresas maravillosas. La trascendencia de este evento radica en su capacidad para conectar con las emociones, para inspirar esperanza y para demostrar que el amor puede superar cualquier obstáculo. En resumen, esta visita inesperada fue un momento mágico, un hito en la historia de la pareja, que quedará grabado en la memoria de todos los que siguen la historia de Kerem y Andy. Fue una muestra de amor genuino, de complicidad, de felicidad y de la importancia de los pequeños detalles que nos hacen creer en el poder del amor. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de este evento que conmovió a tantos corazones? La importancia de la espontaneidad. No siempre necesitamos planificar grandes eventos o regalos costosos para demostrar nuestro amor. A veces los gestos más simples, los momentos inesperados y las sorpresas espontáneas son los que más impactan y los que más se valoran. La conexión emocional. La elección del lugar, la importancia de los recuerdos y la conexión emocional son fundamentales en una relación. Compartir momentos especiales, revivir experiencias pasadas y crear nuevos recuerdos fortalece el vínculo y alimenta el amor. La autenticidad. Ser nosotros mismos, mostrarnos tal y como somos, es esencial para construir una relación sólida y duradera. La autenticidad genera confianza, respeto y admiración mutua. La importancia del apoyo mutuo. Kerem y Andy se apoyan mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. El apoyo mutuo es fundamental para superar los obstáculos, para celebrar los éxitos y para construir una relación sólida y duradera. El poder del amor. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Tiene la capacidad de inspirar, de transformar y de superar cualquier obstáculo. La historia de Kerem y Andy es un ejemplo de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia de amor, sorpresas, chismes y un poco de locura. ¿No les parece que Kerem es el novio perfecto, el hombre ideal que todas soñamos? Y Andy, con su reacción, nos derritió el corazón a todos. Su felicidad, su sorpresa, su alegría fueron contagiosas. ¿Qué opinan ustedes de esta visita inesperada? ¿Les gustaría que Kerem les preparara una sorpresa así? ¿Cuál es su momento favorito de Andy y Kerem? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Creen en el amor verdadero? ¿Cuáles son sus expectativas sobre el futuro de Kerem y Andy? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan tanto y conocer sus perspectivas. Sus comentarios enriquecen la conversación y me ayudan a crear contenido que les interese y que les guste. Y no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos, familiares y compañeros de fandom, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre Kerem, Andy, las novelas turcas, los chismes más jugosos y todo lo que nos encanta. Recuerden activar la campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme, lleno de amor y de buenas vibras, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre triunfa.